Hoy estaremos viendo el tema sin señal y como subtema es semilla o arena. No te olvides, el título de hoy es sin señal y el tema es semilla o arena. Al ver lo que sucedió, muchos entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Estoy leyendo Juan capítulo 11, verso 45. En la traducción, nueva traducción viviente. Vuelvo a leerlo. Dice el texto: al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús había levantado a un muerto. Jesús había levantado a Lázaro después de estar 4 días de muerto. Hedía ya. Y lo interesante de esto es que hedía tiempo pasado. Cuando Jesús lo resucita, el hedor desapareció y se convirtió en olor. Este fue el tema pasado que lo interrumpimos, la segunda parte, porque lo tuve que dar en la iglesia, pero estoy considerando la posibilidad de publicarlo también, aunque sea a media. Se llamaba Entre el olor y el hedor. Así se llamaba el tema de la vez pasada. Ahora, toda una multitud de personas están pendientes de la resurrección de Cristo, la resurrección que Cristo está haciendo en Lázaro, y la sorpresa: Lázaro se levanta, sale vendado, con las manos vendadas, atadas, y los pies también, y la cara envuelta en un sudario. Entonces, al salir, dice Jesús: desatadle y dadle de comer. Y así fue como la gente se asombró de el más alto grado de asombro que alguien pudo haber sostenido a lo largo del tiempo del ministerio de Jesús, porque este milagro ocurre cuando el muerto no tenía 24 horas, sino tenía 96 horas de muerto. Si alguien tenía alguna duda de que este hombre estaba muerto, con el tufo se le quitó. Es decir, el mal olor de un muerto es la mejor evidencia de que en efecto está muerto, está pudriéndose. Entonces, el ver era una razón de constatar de que lo que estaba ocurriendo Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y dice, al ver lo que sucedió. Es decir, la gente quiere ver no lo que tú dices, sino lo que tú haces. No lo que tú piensas, sino cómo te comportas. Eso es lo que la gente quiere ver. Al ver a Jesús, vieron cómo se comportó haciéndolo. No solo decía que era Hijo de Dios, sino que hacía obras que solo el Hijo de Dios podría hacer. Así que esto es lo que la gente estaba viendo. La gente siempre está queriendo ver pruebas. Y algunas veces nosotros como iglesia fallamos porque no damos esas evidencias que la gente pueda ver a nuestro alrededor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque dice, al ver lo que sucedió. Entonces, lo que sucede contigo, lo que sucede con tu vida, lo que sucede con tu familia, lo que sucede en tu trabajo, lo que sucede cuando vas a la iglesia, todo la gente quiere ver lo que sucede. Y en este caso, cuando ven lo que sucede a Jesús, pues ya hay un cambio. Quiero aclarar que como iglesia también fallamos porque no vemos lo que sucede. Por ejemplo, hace poco nos dimos a la tarea de recuperar por firmas todos aquellos que quisieran solicitar que pudiéramos pedir un terreno que la alcaldía estaba ocupando para echar algunos desperdicios. Y el terreno es grande y lo pensábamos ocupar para solicitarlo para la iglesia. Levantamos la firma, no toda la gente ha logrado firmar, ya que son muchos. Pero esa era una supuesta solicitud de donación del terreno. Pero realmente la iglesia ha logrado reunir ya una cantidad que supera los $4,000 y se acercan a los 5,000 en conceptos de ofrendas para la compra del terreno y luego construcción.
Resulta que nos invitaron a Israel y a mí recientemente a una iglesia en Nandayosi y nos enteramos que algunos hermanos de la iglesia habían donado hasta $7,000 para la construcción de aulas, para la ampliación de la iglesia. Habían también donado para los parlantes, se notaba que había un sonido especial. Y entonces da la casualidad que las personas que nos fueron a traer eran los donantes. Entonces pensé para mí, voy a comentarles acerca de que la iglesia pues ya tiene reunida una cantidad de dinero para comprar un terreno. Cuando por fin tuve la oportunidad de decirlo, me di cuenta que ni cerca estaba preparado para poder hablar correctamente acerca de lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver. Miren lo que pasó. Le menciono, hemos reunido casi $5,000, que lo hemos con dificultad, con mucho esfuerzo, sacrificio, donaciones de hermanos que con mucho cariño han venido aportando, y los hermanos de la iglesia se esfuerzan para hacer actividades, venta de fresco, repostería, etc. Y ya tenemos casi $5,000 para poder comprar un terreno. Entonces viene él, se interesa porque conoce al pastor Román Castro, la esposa también, y me dice, ¿y dónde está el terreno? Me quedé manos arriba. Porque él quería ver el terreno, valorarlo, y hasta a lo mejor hubiera sido posible una donación. Pero nosotros fallamos, yo fallé, porque como iglesia ninguno de nosotros nos hemos ido a mover, a buscar, que si no es la donación del terreno que estamos buscando, a ver cuál sería el terreno que podemos ver, porque esa es la palabra, al ver lo que sucedió. Entonces, Dios actúa por fe. Por ejemplo, cuando Lázaro resucita, Lázaro no resucitó cuando Jesús oró. Lázaro resucitó cuando Jesús lloró. Porque cuando Jesús habla con Dios en la oración, le dice, gracias Padre te doy por haberme oído. Está hablando en pasado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije a causa de la multitud. Estamos hablando de que Jesús, ya con el deseo que había dentro de él de que Lázaro resucitara, ya había resucitado a Lázaro, de manera que Lázaro ya se estaba sentando. Estaba preguntándose, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué todo está tan oscuro? ¿Y por qué no hay nadie a mi alrededor? En ese momento, Jesús ordena que quiten la piedra, que representa la misión de la iglesia, es quitar la piedra de los sepulcros de las personas que sin Cristo están muertas en sus delitos y pecados, dice la Biblia. Y solamente tú y yo, como seres humanos, podemos ir a hablar a otros seres humanos. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí, te ha tocado a ti, hacerlo realidad. Entonces manda a que quiten la piedra a pesar de que se opone Marta. Pero maestro, hiede ya, porque tiene 4 días de muerto, se opuso Marta. Es decir, algunas veces nosotros nos oponemos a la ordenanza que Dios nos da. Sin embargo, Dios es Dios y lo que Él dice hay que hacerlo. Pero estamos hablando de que Él quiere ver. Entonces, la gente quiere ver. Sin embargo, Lázaro al resucitar, la gente no lo vio cuando resucitó. Solo lo vio cuando salió. Cuando destapan la piedra, quitan la piedra, destapan la tumba, Jesús lo que dice es, Lázaro, ven fuera. No le dice resucita. Él ya había resucitado, ya estaba de pie y se levantó y comenzó a caminar, hasta salir a aquel lugar. Menos mal que tenía los ojos vendados, porque si lo hubiera tenido, ustedes se imaginan la cara de toda la gente. Viendo a Lázaro, tenía la cara vendada, es decir, no podía ver con claridad, estaba todavía le molestaba probablemente la luz del sol, puesto que había estado 4 días en total oscuridad. Así que el resplandor probablemente salió bien, el hecho de estar vendado, y que no le quitaran la venda adentro, sino que se la quitaran hasta afuera, para que él se acostumbrara a la luz. Y también no se asustara de ver tanta gente asustada, porque lo que estaba ocurriendo es lo más increíble que ha podido ver en toda la historia de la raza humana, porque hemos oído de que algunos brujos hacen resurrecciones, pero los resucitados son zombies.
no salieron como Lázaro con hambre para comer, sino que salen los zombies con hambre para comer seres humanos. En este caso, Jesús resucita a un Lázaro que tiene toda su cabeza y su conciencia bien y sabe quién es, de dónde viene y a dónde va. Probablemente estuvo en el culto en el cielo. Probablemente comenzaron a dar testimonio en el culto dominical de la mañana allá en el cielo y pasó Abraham a dar su testimonio cuando él ya era anciano y todo parecía perdido, le dio un hijo a su también anciana esposa. De repente Sansón pasó y dijo, con un montón y 2 montones yo maté a 2000 filisteos, con una quijada de buey, de burro, con una quijada de asno, perdón, maté a 1000 filisteos. Y así cada uno pasó a dar testimonio. Job pasó a dar testimonio como cuando todo lo creía perdido, el Señor lo restituyó al doble, todo lo que había perdido. Y además una cantidad ingente de hijos, y entre ellas las más bellas de la tierra. Cesia era una de sus hijas, que era la más bonita del planeta, dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, póngale sello. Seguramente los hijos también eran entre los más guapos del continente, de todo el país, de todo el mundo. Así es como la gente puede ver que Lázaro a lo mejor estuvo en el cielo haciendo un culto, y cuando de repente hay una voz que le dice, Lázaro, y él, maestro o Cristo, Lázaro, Cristo, Lázaro, Cristo, me parece que me está llamando ahora. Es seguro que él estaba dando un testimonio y diciendo, pero yo lo conocí como ninguno de ustedes. Él caminó por las calles de mi ciudad. Él llegaba hasta mi casa a comer y le servíamos de almorzar. Y él se sentaba y practicaba con nosotros y nos enseñaba exclusivamente. Así que yo lo conocí tan de cerca, tan familiarizado. Y mientras estaba diciendo todo eso, la voz se oía, Lázaro, allá en el cielo. Lázaro, Cristo, ven fuera. Y sale Lázaro al cuerpo y para afuera. Te lo ordeno, ven fuera. Y sale Lázaro hacia afuera. Pero ellos querían ver, igual que los donantes querían ver el terreno. Querían ir, saber dónde era la dirección, dónde era la ubicación, hacer sus medidas, cálculo y ¡pum!, hacer su aporte. Pero fallamos. Creo que necesitamos todos tener un poco más de fe e ir con la fe de que el Señor va a poder proveer todo el dinero que nosotros necesitemos para comprar el terreno que le hayamos puesto el ojo. Así que, iglesia amada, hay que levantarse, hay que comenzar a ver terrenos bonitos, grandes, hermosos, que den lugar para por lo menos 2000 personas, que tenga para parqueo, porque si no tendríamos un problema al no tener un parqueo para toda persona que llegue, porque van a llegar de moto, de carro, de camioneta, buses, y todo eso hay que tener un espacio para todo. Así que hay que pensar, hay que ver con los ojos de la fe, como Jesús miró a Lázaro resucitado. Al ver lo que sucedió, muchos entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. Ahora, es importante destacar que esto que estamos viendo aquí, dice, lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Dice la Biblia que estaba cerca de la aldea de la ciudad, entonces habían venido muchos de la ciudad hacia la aldea de Betania para visitar a Marta, a María y también lamentarse junto con los que se lamentaban, llorar con los que lloraban en el sepelio. Y eran muchos. Esto demuestra varias cosas. Uno, que María tenía un tipo de liderazgo. Dos, que la gente quería mucho a María. Tres, que estaban cerca de María, es decir, al estar cerca de María, entonces, donde ella se movía, ellos se moverían también. Lo que ella creería, ellos creerían también. Y es un efecto rebote. María cree, todos creen. María corre a ver a Jesús, todos corren creyendo que va al sepulcro, pero donde iba era a ver a Jesús. Luego María se va al sepulcro, pero no permanece junto a Jesús. La que permanece junto a Jesús es Marta. Pero volviendo al tema, el tema de hoy es semilla o arena.
Sin señal es el título, ¿verdad? El tema es semilla o arena y el título es sin señal. Entonces dice, ¿qué pasa con una persona que está dentro de una tumba? Le desconectaron el cable de plata que viene del cielo. Dice la Biblia que hay un cable de plata en el libro de Eclesiastés que se une, viene desde arriba y se une a cada persona. Cuando la persona muere es porque agarraron la tijera. Vamos a ver si me alcanza para mostrárselo. Agarraron la tijera y le cortaron el hilo de plata. Y esa persona muere porque ya le han cortado el hilo de plata. Entonces, Lázaro le cortan el hilo de plata. Pero esta gente que está con María nos recuerda a la religión católica. Nuestros amigos católicos que nos están escuchando ahora, ellos son marianos, se autodenominan gente mariana y están con María, pero están sin señal. Porque si tú prefieres a María que a Jesús, entonces has perdido la señal, has perdido el enfoque, has perdido el mensaje original. Y la prueba está aquí. Dice, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Y eso es lo que ha terminado pasando a lo largo de los años. Un montón de gente que era mariana, al conocer el mensaje redentor de Jesucristo, han dejado las filas del catolicismo y han entrado a la fila de iglesias protestantes. No estamos diciendo que la salvación está en la religión protestante, porque la religión no salva a nadie, ni la religión católica, ni la religión evangélica, ni los bautistas, ni los asambleas de Dios, ni iglesias de Dios. La religión no salva a nadie. ¿Qué es lo que te salva? Una relación con Cristo, donde no pongas a nadie, ni pongas a María, ni pongas a José, ni pongas al pastor, ni pongas a nadie de primero antes que a él. Entonces, en este punto, dice que muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, es decir, que creían, estaban con María, estaban por María, pero ahora están con Jesús y creen en Jesús y van por Jesús. Hay una diferencia. Yo creo que esa es la misión de la iglesia, hacer entender que el propósito de la Escritura no es que estemos por María, es que estemos por Jesús. Y cuando eso entre y sea bien predicado, entonces vamos a tener una masiva conversión, como dice aquí, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Entonces el objetivo es que crean en Jesús. El objetivo del milagro de la resurrección de Lázaro era que creyeran en Jesús. Ahora, vámonos aquí al texto. Dice Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Recuerden que hablamos de al ver lo que sucedió. Al ver lo que sucedió, muchos entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Ok, hay gente que no cree si no ve y por lo tanto están sin señal, porque si no ven no creen. Vamos a ver quiénes eran. Sin señal. Mateo 16, del 1 al 4. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba, es decir, eran Satanás encarnado en los fariseos, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Nótese que está en el capítulo 16 de Mateo. Es decir, ellos pidieron que Jesús le demostrara que era realmente el Hijo de Dios con una señal. En el capítulo 8 de Marcos, versículo 11 al 12, se vuelve a repetir la escena. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Ahora la cosa subió de tono. Están discutiendo, buscando de él una señal del cielo para ponerlo a prueba. Nótese que el objetivo siempre era ponerlo a prueba, igual que Satanás en el desierto. Y luego en Lucas capítulo 11, versículo 16 al 29, y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Es decir, los fariseos estaban pidiendo una señal que demostrara, sin lugar a dudas, que él era el Hijo de Dios. Juan capítulo 2, versículo 18 dice, entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal
nos muestra. Juan capítulo 4:48, Jesús entonces les dijo, si no veis señales, miren la palabra ver, si no veis señales y prodigios, no creeréis, perdón. Esto es exactamente lo que inicia aquí al ver lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Que por fin la señal que los judíos pedían, Jesús la estaba dando. Pero había un pequeño problema. Los fariseos no estaban ahí para verlo. ¿Cuánto hubieran querido los fariseos estar ahí para contemplar esa señal? Pero hubiera servido que hubieran estado ahí, confirmar que Jesús era el Mesías. ¿Lo hubieran aceptado? ¿Acaso será esa la razón por la cual Jesús esperó el momento propicio para que en un lugar donde no hubieran fariseos, hacer el milagro para que ellos no se convirtieran y no creyeran a pesar de que le llegaron contando? No lo sabemos, pero una cosa que sí sabemos es que los fariseos estaban sin señal. No tenían comunicación con Dios, aunque lo fingían. Hacían largas oraciones y se ponían en público para que todo el mundo los viera, orando y dijera qué gente más buena la que tenemos entre nosotros. Y dice que Jesús los acusó que eran como sepulcros blanqueados. Estamos hablando de el símil donde está Lázaro. Lázaro está en un sepulcro. Y lo ponían blanquito, blanquito. Pero por dentro les decía Jesús, estáis llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Eso significa de que ellos estaban putrefactos por dentro. Eran como sepulcros, eran como tumbas, eran como sarcófagos. Entonces, esto tiene mucha relación con lo que está ocurriendo porque estamos hablando de un milagro que ocurre dentro de una tumba, desde las afueras de la tumba, en el interior, y acostumbraban como hoy. Usted ha visitado seguramente el cementerio y ha visto algunas tumbas que tienen unas construcciones como si fueran mezquitas, como si fueran iglesias, como si fueran templos. Hacen estatuas de yeso, de hierro, de todo tipo, y hay altares donde los ponen. Y de esto pues aparecieran criptas, es la palabra. Es una cripta, es una edificación costosa. Igual en la antigüedad habían tumbas que eran parecidas a las de los fariseos, que eran costosas, eran bien blanquitas, pero estaban por dentro podridas y además llenas de huesos de muertos. Entonces, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Entonces 1 Corintios 1:22 lo confirma diciendo, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cuando está hablando en 1 Corintios, Pablo esto está diciendo, desde tiempo atrás, es decir, desde Jesús, están pidiendo señales. Hoy todavía continúan pidiendo señales. Entonces, la verdad, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, las señales no deben ser una prueba de que tú hablas de parte de Dios. El que te pide una señal para comprobarte que hablas de parte de Dios, está mal, está equivocado. No actúa por fe, sino actúa por vista. Y el que no cree que Él hay, dice que no hay Dios, no lo puede agradar, no agradará mi alma y defrauda su alma, es decir, el alma de la persona que es incrédula. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Ahora, en este punto hay gente que como un dispositivo móvil sin señal no funciona. Si no ven, su fe no crece. Necesitan ver para poder creer como Tomás. Sin embargo, Jesús hay una palabra que nos deja recordar que es bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, esta fe mariana es la que decía yo que muchos de entre la gente estaban con María, creyeron en Jesús. Tus creencias personales son determinadas por quien te rodea. Estaban con María y por María. Estaban ahí. Vamos a ver, ¿cuáles son las características de Marta, María, los que estaban con María y los que estaban, la multitud? Bueno, habían cada uno ocupaba diferentes ubicaciones. Es decir, habían personas que estaban muy cerca de Jesús, otras estaban más distantes, otros más distantes, otros más distantes y otros aún más distantes. ¿Cuál es la diferencia en la capacidad de apreciación de las personas según la distancia que estuvieran de Jesús? Particularmente en este momento en el que Jesús está haciendo un milagro. Veamos cuál es la diferencia. Habían unos que cuando lo vieron entrar a la aldea
apenas lo vieron, se le acercaron y le dijeron, Lázaro tiene 4 días de muerto y ya está enterrado en la tumba. Se le acercaron de primero, pero no eran personas que buscaran a Dios primero, sino que les encantaba dar chisme, noticias o acusar de una manera muy sutil a Jesús y decirle tú eres el culpable por el cual Lázaro murió, pues si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Pero se lo dijeron de manera educada. Entonces es un tipo de persona distante, no es cercana, únicamente conoce a Jesús porque lo ha visto, porque ha predicado, porque ha sanado a otro. Pues existe otro tipo de personas que están tan distantes que dicen, no pudo este que sanó al ciego, que abrió los ojos del ciego, sanar a Lázaro y evitar que éste muriera. Ahí tenemos otro tipo de personas que también están marcando una distancia. Eso no significa que el que está de cerca no haga la misma oración, la misma petición. Marta, cuando se le acercó y se dio cuenta que estaba en la aldea, le dijo, maestro, si hubiera estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Es decir, le reclamó lo mismo, pero de una manera directa, no con tapujos ni con pañitos de agua tibia. María hace lo mismo, está más distante María, pero está más cerca que la multitud. Marta está más cerca que María, porque Marta estaba al tanto, pendiente del arribo de Jesús a la aldea. Y María no se entera hasta que Marta no sale de regreso de la conversación que tuvo con Jesús, del cual no le da ni la más mínima noticia. Lo único que le dice es de la presencia de Jesús. Es decir, para Marta, lo que Jesús le dijo, tu hermano resucitará, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y el que vive no morirá jamás. ¿Cree esto, Marta? Marta le dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino para la redención de nuestros pecados y todo lo que le pida al Padre Él te lo dará. Entonces, aquí tenemos a una Marta que recibe palabra de Dios, pero no la logra asimilar, no la logra digerir, no la logra interpretar. Y cuando llega donde María, no tiene nada que decirle, más que Jesús está aquí y quiere verte. Eso es todo lo que le dice. No le dijo nada del mensaje. Pero estamos hablando de gente cercana. La más cercana de todas las personas que estamos viendo en esta historia es Marta. Sin embargo, a pesar de la cercanía, no tenía un mensaje que compartir. Esto nos ocurre a nosotros, que oramos, leemos la Biblia, visitamos la iglesia, tratamos de obedecer a Dios, pero cuando nos topamos con una persona que está en necesidad, no tenemos palabras que decirle. Pareciera como que Jesús no dijo nada. Pareciera como que el pastor cuando predicó no dijo nada. Pareciera que cuando leímos la Biblia no recibimos ningún mensaje de parte de Dios de manera personal para poder tener algo para compartir. Pareciera que no nos comunicamos con Él en la mañana y nos oramos. O por lo menos no fue lo suficiente como para poder tener algo que decir de nuestra conversación que tuvimos cada día. Entonces las distancias determinan posiciones diferentes de liderazgo. Por ejemplo, tenemos a María. María, a pesar de estar en segundo grado de distancia, porque el primer grado lo tenía Marta, el segundo grado lo tiene María, a pesar de ser el segundo grado de distancia, ella tenía una posición de liderazgo, pues toda la gente quería acompañarla en su dolor. Nótese que cuando Marta salió, nadie salió corriendo tras de ella. Nadie. Pero cuando María salió, ¡vum!, todita la multitud que estaba ahí salió detrás de María. Es decir, Marta estaba más cerca de Jesús, María estaba más distante de Jesús. Pero Marta, a pesar de estar más cerca, no tenía el liderazgo que tenía María. Pero a veces necesitamos de María para que, aprovechando su liderazgo, muchos crean, como fue el efecto dominó. Si ustedes recuerdan el versículo que acabamos de leer anteriormente, lo que dice es, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. ¿Con quién estaban? Con María, es decir, con el hermano Marcos, con el hermano Israel, con la hermana Delma, con el hermano Román Castro, con la hermana Juanita, con la hermana Marta Azucena, con el hermano Miguelito Cárdenas, Marta de Cárdenas, Marta, cualquiera de nuestros hermanos de la iglesia. Cuando vemos, entonces Dios quiere usarnos para que tal vez el líder no tiene la popularidad que tiene el hermano Miguelito, pero el hermano Miguelito puede hacer que toda la comunidad pueda cambiar producto de su posición de liderazgo.
Luego estamos hablando a la distancia de Jesús. Luego tenemos, y eso depende de la señal, a mayor distancia, eso lo sabemos todos los que tenemos celulares. Hay lugares donde nosotros entramos donde no hay cobertura. Hay lugares muy distantes donde por más que querramos y nos movamos, levantemos el brazo, no hayamos señal, no hay cobertura. Entonces, lo mismo ocurre con la protección de Dios. Hay lugares donde la cobertura de Dios no es que desaparece, pero sí nos saca de ahí porque no hay cobertura ahí. Por ejemplo, Lot. Lot no debió haberse separado de Abraham, pero viene Abraham y le dice, escoge entre estas dos ciudades, ¿cuál te parece? Y aquella miró que tenía riego, que tenía grandes bosques, que tenía mucho comercio, una ciudad industrializada, que estaba moderna, con lo último en tecnología, y miró al otro lado y lo miró todo árido y dijo, no, me voy a esta ciudad, y se fue. Lot no debió haber estado en Sodoma y Gomorra, pero él se fue. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, de que hay lugares donde no hay señal. Allí no había señal de Dios. Y sin embargo, viene y Dios tiene misericordia de él y manda ángeles que lo saquen. ¿Por qué? Porque no puede seguir habiendo comunicación de parte de Dios en ese lugar. Porque va a ser destruido y todo el que esté en ese lugar también va a ser destruido. Así que algunas veces el Señor nos manda a salir de un lugar y para eso nos quita la señal, para que al no tener comunicación con la fuente que es Dios, nos veamos obligados a movernos para encontrar señal. Como cuando nosotros vamos buscando con el celular. Ahí vamos con el celular buscando la señal hasta que la encontramos. Entonces, eso le pasó a Lot, tuvo que salir para poder encontrar la señal. En el proceso perdió a un miembro importante de la familia que volvió a ver atrás y se quedó convertido en una estatua de sal, su esposa. Entonces estamos hablando de las distancias de Jesús, es decir, las distancias de Jesús nos pueden llevar a lugares tan distantes que nos pueden hacer quedar sin señal, sin poder comunicarnos con Él y Él con nosotros. Así que cuidado, tengamos cuidado. No visitemos lugares que nos separan de Dios, que nos dejan sin señal. No hagamos cosas que nos separen de Dios y nos dejen sin señal. Pero no solo eso, miramos la tercera posición, persona de confianza. ¿Cuál es la persona de confianza? Bueno, cuando tú vas a un trabajo y miras que el jefe no está, pero allí hay una persona que recibe el dinero y el dinero que recibe son grandes cantidades de dinero. Jesús es uno de esos jefes tipo moderno hoy. Si vas a la empresa de Google, si vas a la empresa de Facebook, son empresas que son las más modernas, son muy... no son tan estrictas como parecieran con los empleados. A los empleados se les da libertad, pueden almorzar cuando quieran, hay salones para que uno pueda descansar cuando uno quiera, el tiempo que uno quiera. A nadie lo están supervisando ni le están cayendo encima. Lo que quieren ellos ver es resultado. Dice, si estás cansado, anda, acostate, dormite un rato. Ahí hay camas para que uno pueda dormirse, porque si uno está embotado a la cabeza no le da el rendimiento. Entonces, le dan libertad al empleado. Por supuesto que si el empleado no da resultado a la larga del tiempo, significa que lo único que está haciendo es llegar a perecear. La idea tampoco es abusar del momento del descanso que le dan los jefes en empresas tan consentidoras, digámoslo así, de los empleados como son estas startups de gran importancia, de gran relevancia a nivel del mundo. Entonces, tenemos el personal de confianza. Jesús le dio la confianza a Judas de que fuera el tesorero, pero no estaba encima de él para ver cuánto dinero hay en la mañana. A ver, saliste a comprar tomates y chiltoma, trajiste 7 platos de comida y 7 refrescos, 12 platos de comida y 12 refrescos. ¿Cuánto es el dinero que había? ¿Cuánto costó y cuánto debe quedar en caja? A ver, cerramos caja y mañana se abre nuevamente. No, Jesús no hacía eso. Jesús le dio la bolsa a Judas y Judas tenía la confianza, pero la Biblia nos revela que esa confianza fue traicionada. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos da confianza, te da libre albedrío. Esa es la bolsa y el contenido dentro de ella son los minutos, los segundos, las semanas, los meses y los años. Entonces nosotros tenemos una bolsa, no sabemos cuánto va a durar esa bolsa antes de que se rompa el hilo de plata y se desparrame todo en el suelo lo que es nuestra vida. Por eso hay que tener entendido que existen personas de confianza. ¿Y quién era la persona de confianza en esta historia? No era Juan como el que siempre es en las historias. En este caso cambia. Juan está relegado. Aquí
la persona de confianza, la persona que está junto a Jesús, se llama Marta. Ella es la persona de confianza. ¿Por qué es de confianza? Por la cercanía. Antes no lo era, no era de confianza. Cuando Jesús llegó a almorzar, Marta le reclama a Jesús, ¿no te importa que María esté dejándome servir sola? Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada está con muchas cosas que te han turbado el espíritu, pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esto es un punto en el que Jesús regaña a Marta, pero que ahora Marta aprende la lección y ahora en vez de estar lejos de Jesús, y era antes María la que estaba a los pies de Jesús aprendiendo, ahora es Marta la que está cerca y María es la que está distante. Por eso es que vemos que María no se enteró que Jesús llegó y Marta sí, porque eso significa que Marta estaba pendiente. Marta era una persona que marcaba la diferencia entre saber y no saber, conocer y entender. Ahora viene entonces Marta es la que está a la orilla de Jesús, María no. Entonces Marta era personal de confianza. Mira, ese es... sin embargo, a pesar de estar tan cerca, también Marta estaba perdida con la señal. Porque Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y dice Marta, sí, Señor, yo sé que resucitará para en el día postrero, cuando todos se levanten de la tumba. Es decir, no estaba así recibiendo la señal. Se había quedado sin señal. Y ese es el problema. Por eso el tema de hoy es sin señal. Y el subtema o el título es semilla o arena. Porque ya vamos a explicar por qué lo de semilla o arena. Pero vamos por partes. Los que se alejan de Jesús para ir a los fariseos es otro tipo de personas. Esos se mantienen a distancia y cuando llega el momento se alejan todavía más en el sentido opuesto. Jesús da una dirección, dice yo soy el camino al Padre. Entonces la gente debería venir a Jesús para ir al Padre. ¿Cuál es la dirección opuesta? El infierno y Satanás. Entonces, los que marcan mayor distancia entre Jesús y ellos son aquellos, como aquí se tipifican, los que se alejan de Jesús para ir a los fariseos. Porque lo que ocurrió es que buscaban la aprobación de los seres humanos. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Juan 11:46. Repito, voy a leerlo, a ver aquí junto con ustedes. Voy a invitarles a que se pongan aquí al texto. Dice, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Es decir, lo que fueron es a los fariseos. Se fueron al lado opuesto. ¿Ustedes creen que los fariseos se fueron al cielo? ¿Ustedes creen que los fariseos están gozando de la vida eterna? Les aseguro que no. Pero eso fue lo que hicieron justo un grupo de personas, dice. Pero otros, solo que no eran muchos, no eran tantos. Otros, dice, se fueron a ver a los fariseos. Segurito ellos pensaron, vamos a quedar bien. Vamos a llevar la noticia preliminar. Antes que otros se las lleguen a contar a nuestros amigos fariseos, vamos a hacer nosotros. De manera que nos van a recordar por mucho tiempo por haber dado una noticia tan trascendental, tan importante y que marca un antes y después. Entonces, ¿cuán distante estás tú de Jesús? En estos ejemplos que he dado, ¿cuán distante estás? La mujer de Lot se había alejado de la destrucción, se había alejado de la muerte, del hedor, de toda clase de inmundicia que había en Sodoma y Gomorra. Pero su corazón no lo había alejado de él. Solo se había alejado físicamente, de manera que cuando marca la distancia y la destrucción cae sobre Sodoma y Gomorra, ella desobedece la orden de no mirar atrás. Porque el que mira atrás no agradará a mi alma. Porque dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Por eso es que cuando estamos crucificados, si te ubicas en una cruz y te clavas las manos mentalmente y los pies, y te pones una corona de espinas en la cabeza y estás crucificado, entonces tú puedes mirar hacia arriba, tú puedes mirar a la derecha, tú puedes mirar a la izquierda, incluso puedes mirar hacia abajo, pero no puedes mirar atrás porque estás crucificado. Juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, estos son los que se van lejos de Jesús, los que van en sentido contrario, los que ven atrás, los que van a la iglesia, inician y luego se pierden y no los ves más. Son gente lamentablemente que van
en el sentido contrario. Si tú estás en sentido contrario, te invitamos a que regrese mientras hay vida y esperanza. Hay que hacerlo ahora, no hay que esperar. ¿Cuán distante estás de Jesús? ¿Buscas la aprobación de las personas? Las personas te van a terminar dando un golpe muy fuerte porque nosotros no logramos dimensionar cómo es verdad aquella palabra que Jesús decía, que el brazo del hombre por débil no es fiel. Ahora, el texto, continuamos. El pero en la sopa. Casi le pongo el pelo en la sopa. Pero no se lo puse, porque quería que se entendiera que era claramente un pero. Pero. Y aquí vamos a ver, es decir, todo está bien, ¿verdad? La gente que pensaba mal ya no pensó mal de Jesús. Al contrario, ahora son los que van a tener palmas en sus manos y darle la bienvenida como el rey de los judíos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey de Israel, el rey de los judíos. Palabra que ofendió tanto y que les dejó marcado a los fariseos, que fue, pidieron a Pilato que quitara el rótulo que había puesto, aquí está el rey de los judíos. No, pon que él dijo que era el rey de los judíos y no que él era el rey de los judíos. Entonces, aquí nosotros vemos claramente que eso les molestó muchísimo. El pero en la sopa, veamos cuál es. Veamos. Dice, un pero, distancia de Jesús más que otra cosa. Te lleva en otra dirección, pero es que ¿a quién acudes cuando no hay solución? ¿Vas a Cristo o vas a tu propia sabiduría, tu propia opinión? La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. En la multitud de consejos está la sabiduría. Si yo no tengo sabiduría, se la pido a Dios, pero también le pido a las personas que yo creo que tienen sabiduría. La vez pasada estaba platicando con una hermana y le decía yo un consejo, porque me lo habían pedido. Yo no doy consejo a quien no lo ha pedido. Pero esta hermana pidió un consejo para un familiar, yo le doy el consejo a la familiar, y la misma hermana que me pidió el consejo después me lo estaba desaprobando. Entonces, ¿para qué me pidió el consejo? Entonces, ¿a quién acudes cuando no hay solución? ¿Vas a Cristo o vas a buscar por otro lado? ¿Quién es tu respuesta en tu desesperación? ¿Cristo? ¿Vas a Cristo? ¿Quién es el que perdona todos tus pecados, tu iniquidad y borra todas tus rebeliones? ¿Vas a Cristo? ¿Sigues en Cristo? ¿Quién es el que te sacia de favores y misericordia? ¿No es Cristo? Ahora, ese es el pero en la sopa. La gente que salió, el pero en la sopa es, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús. Aquí está el pero, miren, pero. Ese es el pero en la sopa. Todo estaba bien, todo el mundo feliz, pero había un grupo que no estaba feliz, y aquí está, pero otros. Y aquí está el pero en la sopa. Tú no seas un pero en la sopa, no seas un pelo en la sopa. Ahora, vamos a ver un contrasentido. Yo descubrí aquí un contrasentido. Quiero que pongas mucha atención. Mira este contrasentido. Acción y reacción. Jesús resucita a Lázaro. Esa es la acción. Jesús ordena a Lázaro que salga. Reacción, Lázaro sale de la tumba. ¡Wow! Eso sí que es sobrenatural, es increíble, fuera de serie. Nadie en la historia de la humanidad ha podido hacer algo así. Ahora, esa es la acción y la reacción a lo que Dios hace en ti también. Él también querrá hacer algo en ti. Pero ¿cuál es la acción y la reacción? El contrasentido de todo esto. Vamos a verlo. Que Él es... mire qué interesante. En vez de alegrarse, el contrasentido. Primer contrasentido. En vez de ellos alegrarse por la resurrección de Lázaro, en vez de alegrarse, se enojaron. Miren qué diferencia. ¿Cómo el contrasentido? Se enojaron porque Jesús había resucitado
a Lázaro y dijeron, ¿qué vamos a hacer si este sigue así? Todos lo van a seguir, los romanos nos van a matar y nos van a quitar el templo. Ese es el contrasentido, ¿verdad? Dios va en un sentido, ellos van en el sentido opuesto. Los otros son los que se alejan de Jesús para irse al lado opuesto, los que se fueron con los fariseos. Acción y reacción. Vamos a ver en este cuál es el contrasentido. Él es, o sea, Jesús, Él es irreversible. Al escuchar las noticias, seguro se lamentaron por no haber estado ahí, por haberse perdido el suceso. Es irreversible, ya no se puede devolver. Sin embargo, convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué cosa representa al Concilio Supremo? A la jerarquía más alta religiosa de los judíos de la época, al Sanedrín. Pero ellos lo más alto, pero para nosotros Jesús es el más alto. Él es el supremo. Su decisión es irreversible. Esa es la característica de lo que está ocurriendo. Entonces se preguntan aquellos, ¿qué vamos a hacer? Y esa pregunta también viene a ti, que no conoce a Cristo o que te has alejado de Él. El mensaje de salvación es solo en Cristo hay vida, solo en Cristo hay salvación. Si te alejas de Él, vas a encontrar muerte, sombra, oscuridad, tiniebla, dolor, angustia, desolación y desesperanza. ¿Te gusta ese camino? Bueno, si no te gusta, tienes que tomar hoy una decisión. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron. La respuesta es en forma individual, pero ellos se lo hicieron en forma colectiva, porque todo el colectivo estaba frito. Ellos se preguntaban unos a otros, nunca se les ocurrió preguntarle a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y como no le preguntaron a Dios, ¿quién les respondió? ¿Quién fue? El diablo. Veamos, el resultado de la decisión fue matarlo y a Lázaro también. Si nosotros comenzamos a preguntarle a Dios la solución a nuestros dilemas, a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, a nuestras interrogantes, a nuestros problemas que tenemos enfrente, Él nos va a responder. Seamos pacientes para esperar. A la gente no le gusta esperar. Pero una cosa sí sabemos, la diferencia entre la respuesta de Dios y la del diablo es la diferencia entre la vida y la muerte. La prueba está en que si hubieran preguntado a Dios, le hubieran dicho síganlo, créanle, obedézcanle, sométanse a Él. Pero en vez de preguntarle a Dios, se preguntaron unos a otros. El resultado es una mala respuesta, una mala decisión, un mal encaminado, y es matarlo, asesinarlo y a Lázaro también. Lázaro era la prueba evidente del milagro y matar a Jesús era su objetivo primordial porque lo anhelaban desde su corazón. Ahora vamos a plantear una duda razonable. Ya para terminar, ¿cuál es la duda razonable? Vamos a ver esta duda razonable. La duda razonable es esta. Mira la duda razonable. Jesús resucita a Lázaro. ¿Hay dudas de eso? No. Ellos mismos dijeron en el versículo, sin duda, este hombre va a hacer que todo vaya tras él. Eso fue lo que dijeron en el versículo. Sin duda alguna. Entonces ellos no tenían duda. Entonces aquí viene la duda razonable. ¿Cuál es la duda razonable que ellos debieron haber usado? Es como ¿cómo se llama esta? Cuando uno hace matemática, le dan a uno una ecuación. A al cuadrado más B al cubo igual a. Entonces, esa A uno la tiene que sustituir por valores determinados para el resultado final. No soy bueno en matemáticas, así que no me hagan tanto caso en cuanto a los algoritmos matemáticos, pero sí en la Biblia, claramente, vamos a ver los resultados. Jesús, sobrenatural, milagro, resurrección de Lázaro. Si Jesús pudo resucitar a Lázaro, ¿serviría de algo matar a Lázaro y a Jesús? Porque ¿acaso no podría Jesús, si resucitó a Lázaro, resucitar también? Acuérdate de la lógica.
La lógica de la gente que estaba cerca de Jesús era esta. ¿No pudo acaso aquel que sanó los ojos del ciego haber hecho que Lázaro no muriera? ¿Verdad que tiene lógica? Ok, siguiendo ese hilo y uniéndolo a la resurrección de Lázaro, ellos dicen que lo quieren matar. A esa conclusión llegan. Vamos a matarlo y a Lázaro también. Pero, ¿qué lógica tiene? Si mata a aquel que da vida. O sea, era contraproducente absolutamente. Y si tenía el poder de resucitar a un muerto, ¿no tendrá acaso poder para resucitarse a sí mismo? ¿No se les ocurrió? ¿No se les ocurrió? Entonces, esto nos deja sin duda. Porque el versículo, si lo vamos a buscar, ¿verdad? Voy a buscarlo para que veamos que así mismo dice Juan. Voy a buscarlo aquí en el texto aquí, nos vamos a ir a Juan, capítulo 11, pero lo vamos a buscar en Reina Valera. Aquí está. Reina Valera. Vamos a ir al final. Aquí está. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, ¿dónde está? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a Marta y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. Esto también me recuerda que Satanás, cuando vea lo que Dios ha hecho en tu vida, va a querer hacer saber a los demonios, hay que ponerle una tranca, hay que ponerle una piedra de tropiezo, hay que ponerle una tentación, hay que hacer que caiga, pero no podemos seguir que siga leyendo la Biblia, no podemos seguir permitiendo que su fe se incremente, no podemos seguir que siga asistiendo tan fielmente los cultos como lo hace, no podemos seguir permitiendo que hable a otros del Evangelio porque se nos están yendo de las garras las almas y necesitamos tenerlas, dice el enemigo. Entonces, cuando el enemigo ve lo que Dios está haciendo en ti, cómo te está cambiando, cómo estás resucitando a Él, y cómo estás llevando a otro, cómo estás quitando la piedra de los sepulcros de otro, porque no podemos quitar la piedra del sepulcro de alguien si primero no ha sido quitada de nuestra cueva, de nuestra tumba. La piedra, si alguien más no la ha removido, no podemos salir, pero una vez que alguien la remueve ya somos capaces de ayudar a remover la piedra de los demás, porque así es como funciona. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, vamos a ver, voy a buscarlo en la otra versión, porque ya vi que no está en esta versión. Vamos a buscarlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Juan 11, permítanme. Ok, Juan 11, Nueva Traducción Viviente. NTV. Muy bien, ahora sí. Ahora sí vamos a poder ver exactamente la palabra donde dice sin duda. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Pero aunque no habían duda, ellos tampoco tenían dudas que querían matarlo, ¿verdad? Es decir, ni había duda de que Jesús era capaz de hacer esos milagros, pero tampoco había duda de que lo querían matar. Qué tremendo, qué contradictorio. Entonces, quiero explicar, yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús no está entre nosotros hoy? ¿Por qué Dios no se hace presente? ¿Por qué invisible? ¿Por qué Jesús no tiene su trono aquí también en la tierra? ¿Por qué solo 3 años de los 33 y medio que estuvo Jesús en la tierra se presentó? ¿Y por qué aún de esos 3 y medio, muchos de ellos no siempre estuvo a los ojos del público porque estaba enseñándole a los discípulos? De manera que ni siquiera podemos decir que 3 años y medio fue que lo vio la gente. Habían días, semanas enteras en que él solo enseñaba a los discípulos. Entonces,
Entonces dice aquí, sin duda. Entonces aquí el comentario que yo les quiero hacer es que Jesús no había dejado duda, a pesar de que yo mencioné una duda razonable, pero esta era referente a que si Jesús podía resucitar a Lázaro, también podía resucitarse a sí mismo y a Lázaro de nuevo. ¿De qué serviría matarlo? ¿No les parece? Eso confirmaría doblemente la capacidad milagrosa, como en efecto lo hizo. Cuando Jesús resucita al tercer día en la cruz del Calvario, lo único que hizo fue demostrar que era Dios. Y lo increíble es que a pesar de que se dan cuenta de la primera mano de los guardias que estaban al cuidado de la tumba, de que en efecto había habido un terremoto y que los ángeles bajaron del cielo y que removieron la piedra, aún así, que había resucitado, aún así no creían en él. ¿Cómo es posible? No entiendo yo. No entiendo, pero bueno, que alguien me explique. Sin duda, ¿qué significa? Esta gente dice, miren lo que dice esta gente, sin duda, estos son los fariseos. Este hombre realiza muchas señales milagrosas. Hay personas que van a la iglesia y sin duda creen que Dios es Dios, pero dejan de asistir y pasan mucho tiempo. ¿Cómo es que estaban sin duda? Sí, Dios es Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Así que mi exhortación final es que todos nosotros nos acerquemos a Jesús. ¿Cuál es la distancia que tú tienes? Ya vimos que las distancias determinaban el comportamiento, lo que se pensaba, lo que se decía y las capacidades. Entre más cerca estás de Jesús, más cerca estás de un milagro. Entre más lejos estás de Él, más cerca estás de un desastre. ¿Dónde quieres estar? Nos vemos. Será hasta la próxima.